Estas nos producen una serie de alteraciones, las neoplasias intraepiteliales, por ejemplo, el carcinoma invasor y la contraparte benigna, que son las verrugas genitales, como los condriomas. Entonces, otro tipo de microorganismos son las clamidias, como aquí está la clamidia trachomatis, también por transmisión sexual. Estas afectan principalmente a vagina, cervix, cuerpo y anexos, inclusive. Entonces producen una inflamación folicular, quiere decir que el infiltrado de linfocitos tiende a organizarse en folículos. Puede afectar el endometrio, inclusive trompa y ovario. La Neisseria gonorrea, ¿cierto? Entonces, esa es la que afecta a toda la esfera genital femenina. A nivel de la vulva puede producir adenitis, las glándulas de Skene, ¿no? Que son glándulas accesorias. Las vaginitis en niñas, por contacto indirecto. Cervicitis aguda del cuello, endometritis aguda y salpiquitis, no afecta a la ropa de la ropa. La Candida albicans es un hongo que normalmente es saprófico, está normalmente ahí, ¿no? La bonidia también se llama. Entonces es un germen saprófico. Y esta, cuando hay alguna baja de las defensas, estas proliferan produciendo una vulvovaginitis, o sea, la vulva y la vagina. Y estos son el parásito, la tricomona, también por transmisión sexual. Esto va a provocar una cervicovaginitis, al cuello, vagina. Bien, entonces vamos a hablar de algún tipo de generalidades, es decir, de estos productos infecciosos. Bueno, las especiales características de esta zona, o sea, la parte de genital inferior, hablamos de vulva, vagina también, tal vez. La hace vulnerable a distintas infecciones y trastornos dermatológicos. Obviamente, ¿no? En la vulva una buena parte de la vulva es piel. Bueno, entonces esto se manifiesta con prurito, ¿no? Que es una picazón. Y el posterior rascado puede exacerbar el proceso. O sea, por el rascado se puede, digamos, hacer más severa el proceso dermatológico. Suele ser haciendo de infecciones inespecíficas, que no se sabe cuál es el patógeno, ¿ya? Pero también puede ser por otros que ya se conocen o se pueden detectar, como las biosis, micosis, y las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Esto es la piel de la vulva, por ejemplo. ¿Sí? Esta es una úlcera caracteriforme bastante amplia, donde hay una descamación continua de estas celulitas. Estas células que están, digamos, contaminadas con los virus. Ya, entonces se ve aquí como una pátula, ¿sí? Por encima. Y aquí vemos, ¿no? Que hay una lesión en cúpula de la piel, de la epidermis de esta zona. Entonces aquí los queratinocitos son los afectados, donde se pueden ver acá bien las inclusiones dentro del citoplasma de estos queratinocitos. Y esas inclusiones no son nada más que colonias virales. Ahí están. El herpes virus, así se manifiesta, ¿no? Como un ramillete de ampollitas pequeñitas. ¿Ya? Entonces, cuando afecta cualquier zona, ¿sí? Entonces se va a ver esta imagen. Y a la histología nos muestra la ampollita. Hay un desprendimiento intraepidérmico. Aquí hay una zona de separación de los queratinocitos. A eso se denomina la acantonisis. Ya hay en la dermis papilar y la profunda hay infiltrados inflamatorios que en sitios, miren, parece que se agregaron en el folículo. Esta es una inflamación crónica folicular. Bueno, entonces infección del aparato genital inferior y superior. Bueno, cuando hay un compromiso de todo el aparato genital femenino, ¿sí? Por una infección, a eso se ha denominado la enfermedad
Es una infección que comienza en la vulva o vagina y se disemina hacia arriba, o sea, en profundidad, hacia arriba, hasta afectar la mayoría de las estructuras del sistema genital femenino, ¿ya? Y provocar dolor pélvico y anexiado, además de fiebre y secreción vaginal. Entonces, uno de los microorganismos que están involucrados en este proceso de enfermedad inflamatoria pélvica es la Neisseria. Entonces, es la causa más frecuente, dice acá, de la enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, que viene a ser la complicación más grave, sí, de la enfermedad, ¿no? De la gonorrea en las mujeres. Ahora, también la enfermedad por clamidia es una causa bien conocida de la enfermedad inflamatoria pélvica. También existen otras enfermedades o infecciones puerperales. Puerperales significa que están alrededor del parto, no son temporales, tiempos que están alrededor del parto, antes y después. Entonces, estos pueden deberse a estafilococos, bacilos, bacterias coliformes y también a Clostridium perfringens. Bien, entonces vamos viendo segmento por segmento, nos vamos por la vulva. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en la vulva? Están los quistes de Bartolini. Es una glándula esta, ¿no? La glándula de Bartolini. Es una glándula anexa que está ahí a nivel del coito. Entonces esta produce una secreción mucosa que es importante para la lubricación de la zona. Entonces esto puede ser así una inflamación aguda, adenitis aguda. Y esta adenitis puede producir un cierre, ¿no? una obliteración del conducto excretor. Entonces acá ya puede provocarse un absceso. Bien. Ahora, también los conductos pueden afectarse, ¿no? Y estos pueden dilatarse a tal punto que se forman quistes también. Quistes de conducto, digamos, no de la glándula, sino de conducto, que también son relativamente frecuentes, ¿sí? Aparecen en todas las edades y se deben a la obstrucción del conducto por un proceso inflamatorio, del conducto excretor, obviamente. Estos quistes internamente están revestidos habitualmente por epitelio escamoso o de transición, es un epitelio estratificado en general. Bueno, aquí tenemos una porción del quiste, ¿no? La pared del quiste, que es secretizada y fijada, por eso se ve color blanco. Ahí tenemos una superficie interna lisa. Aquí vemos una inflamación sin el quiste. Ahí vemos el labio. Entonces, si nos fijamos en la histología, vemos acá el revestimiento, ¿no? El revestimiento. Es un revestimiento de tipo estratificado, ya que parece ser escamoso, pero puede ser también transicional. Aquí vemos las glándulas mucosas, miren, abundantes glándulas mucosas, con infiltrados inflamatorios a su alrededor. Y además hay también un poco de fibrosis intersticial, un depósito de fibrosis. Bueno, esa es la característica del quiste de Bartolini. Trastornos epiteliales no neoplásicos. Aquí podemos hablar de las dermatosis inflamatorias, por ejemplo. La psoriasis, que es una enfermedad prácticamente autoinmunitaria, reactiva. Las dermatitis crónicas, ¿no? Las dermatitis que se repiten, se reiteran. Entonces, esas son dermatitis crónicas, ¿no? Por diversas causas. Luego tenemos el líquen escleroso, que también se conoce como uveitis atrófica crónica. Entonces, acá se ve la piel de la vulva apergaminada, engrosada. Y esto se debe a la atrofia, la epidermis está atrófica, se adelgaza. Y mucha fibrosis en la dermis, ¿sí? Hay mucho depósito de fibrosis. Y el líquen, estos líquenes, hablando de dermatología, ¿no? Se refiere a infiltrados subepiteliales, ¿sí? Pero subepiteliados en banda. En banda. Eso se ve muchas veces, pero a veces pero igual es el nombre genérico, ¿no? Líquen escleroso. Y atrófico es el nombre. Otra patología sería la hiperplasia de células escamosas.
Clínicamente se manifiesta por una placa blanquecina, ¿no?, que se llama leucoplasia o leucoplaquia también. Y el examen histológico revela engrosamiento del epidermis, esto se llama acantosis, e hiperkeratosis, aumento de la capa córnea. ¿Sí? Bueno, estos dos últimos pueden tener relación con el carcinoma epidermoide. ¿Sí? Porque hay el riesgo, ¿sí?, de que degenere en un carcinoma epidermoide. Entonces acá les voy a mostrar el líquido simple crónico. Aquí está, digamos, circunscrito esta zona de la curva de los labios mayores, sobre todo porque en esta parte también de ellos. Y ahí vemos acá la histología. Engrosamiento, es decir, la cantosis, y también la hiperkeratosis, que estamos viendo acá. Aumento de la capa córnea. Y también hipergranulosis de acá. La granulosis está bastante aumentada. Bien. Aquí estamos viendo prácticamente lo mismo, ¿no?, que es el líquido escleroso, pero ya está más extendido. Está afectando inclusive a la piel de los músculos, de la raíz de los músculos. Y acá vemos que la piel está adelgazada, atrófica. Y acá hay un depósito de matriz bastante importante, que prácticamente se han perdido los anexos. No hay anexos. Por eso es una piel lampiña esta. Y lo que nos faltaría aquí sería el infiltrado en banda, que no tenemos infiltrados, pero ya les dije, no siempre se puede lograr eso. Bueno. También existen lesiones exofíticas, ¿no?, que crecen hacia la superficie. Entre estos están los condilomas acuminados. Perdón, que también se llaman verrugas. Me estaba riendo porque acá, miren, acá abajo, se copió mal, ¿no?, acarminados, nada que ver, es acuminados, por favor. Bueno, o verrugas genitales también se llaman así, ¿no?, son benignas, causadas por el virus del papiloma, ¿sí?, de bajo riesgo, como cepas de bajo riesgo, ¿sí? Estas lesiones no son precancerosas, casi nunca degeneran en un cáncer. Y aquí vamos a ver la histología. Ahí está un coliflor, una papilomatosis bastante importante. Hipergranulosis, hiperkeratosis, papilomatosis, igual que dijimos eso. Estas crestas están muy alargadas, lo mismo que las papilas, tienen las papilas de ello. Aquí vemos una imagen de la epidermis, ¿no?, donde los queratinocitos están valorados, los núcleos epinóticos. Es una característica, esto sí, de este tipo de quirosis. A estas células se las conoce como atipia coilocítica o simplemente coilocitos, ¿no?, los coilocitos. Así es. Estamos viendo ahora la hiperplasia de células escamosas. Esta es la leucoplasia o leucoplaquia, como quieran llamar, porque es blanquecina. Esto se debe a la hiperkeratosis. Y esto se presenta no en la piel misma, ¿no?, sino en la semimucosa que está cubriendo los labios, entre el labio mayor, o sea, el troito, perdón, el vestíbulo, entre el labio mayor y menor, donde no es piel misma, ¿no?, es una semimucosa. Bueno, entonces acá nos muestra el engrosamiento, ¿sí?, del epitelio. La porción superficial está sumamente engrosada. Y aquí vemos la dermis superficial, ¿sí?, infiltrados inflamatorios, con convulsión, etc. Pero el aspecto blanquecino es por la hiperkeratosis, por el aumento de las células cornificadas. Bien. Lesiones neoplásicas escamosas, o sea, estamos entrando en las neoplásicas, ¿sí? Pero es bueno sí hablar un poquito de las lesiones premalignas. Las lesiones premalignas. En general se denomina neoplasia intraepitelial vulvar, NIV, o displasia, porque hay una desorganización del epitelio. Y esta desorganización puede ser no muy severa o puede ser realmente grande. Por eso podemos decir de algo o moderado. Generalmente de etiología viral, y suele ser multicéntrica. O sea, puede haber una sola lesión o puede haber varias, ¿no?, multicéntricas, ¿sí? Aparece principalmente en mujeres de edad fértil y comprende lesiones anteriormente designadas como el carcinoma in situ,
Y la enfermedad de Boe que habíamos visto, no es el carcinoma in situ, pero en el varón habíamos visto, ¿sí? Enfermedad de Boe, todavía se la considera en el varón. Ya, y otra condición también se ha descrito es esa enfermedad del Paget. La enfermedad del Paget, digamos, clásicamente afecta la areola y el pezón mamario, ¿no? Es la expresión de un carcinoma brutal, sí, indicativo que está más profundamente, pero se expresa de esa manera, ¿no? Con una zona de eczema a nivel del pezón y la areola, y tiene sus características histológicas que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, este tipo de condición, ¿no? Paget extramamario, por eso se llama extramamario, ¿sí? Porque no está fuera de la mama, aquí en la vulva en este caso. Y también se ha descrito en el varón, en el escroto del varón. Bueno, se circunscribe a la epidermis, no afecta mucho a la dermis. Entonces, esta epidermis también de los anexos, con mejor pronóstico que en la mama. O sea que tiene mejor comportamiento que el de la mama. Bien. Lesiones neoplásicas escamosas. El carcinoma de vulva es muy raro de sacar. El tipo histológico más frecuente es el epidermoide. Bien. Lesiones vulvares preneoplásicas y malignas, ¿sí? Relacionadas con el virus del papiloma humano. Bueno, aquí tenemos los carcinomas basadoides o befugosos, como quieran llamar. Están relacionados con la infección de HPV de alto riesgo, o sea, con las cepas más peligrosas. ¿Ya? Acá principalmente está la cepa 16. Son infrecuentes, solamente se han descrito en un 30% de los casos. Y aparecen en mujeres jóvenes, o sea, no tan jóvenes, pero un promedio de, tampoco viejitas así. Entonces, el promedio es de 60 años acá. Y se desarrollan a partir del PIB, o del NIP, ¿no? De la neoplasia intraepitelial vulvar. Y la otra forma sería los carcinomas epidermoides queratinizantes, que no están relacionados con el VIH, con el HPV, con el virus del papiloma. Son más frecuentes, dice que el 70%, miren, hay 30, que son el 70%, y aparecen en mujeres de más edad, aproximadamente alrededor de los 75, 80 años, ¿sí? Se relacionan con trastornos preneoplásicos, ¿ya? Como ser el líquido escleroso, ya que hemos visto ya, y la hiperplasia o la hiperplasia de células escamosas, que ya las vimos, ¿verdad? Bueno, entonces, acá tenemos una neoplasia intraepitelial vulvar. Ahí estamos viendo la desorganización. Esta es una de alto grado, obviamente, porque aquí está desorganizado todo el espesor del epitelio. Cuando son de bajo grado, solamente son las capas profundas. Pero aquí está todo el espesor. Bueno, entonces acá también estamos viendo una hiperkeratosis, ¿no? Hay aumento de la capa pobre. Entonces, este es producido por el HPV, ¿no? Por el HPV. O sea que este va a ser tipo basadoide, que se parecen a las células del estrato basal. Eso se ve bien. Bien. Aquí vemos basaloides también, ¿no? Pero esta está un poquito más avanzada, ¿no? Hay un engrosamiento de la epidemia bastante importante. Y la desorganización, como les expliqué en el anterior, es prácticamente todo el espesor. Esta es la neoplasia intravulvar, intraepitelial vulvar clásica. Así es. Este otro es el carcinoma basaloide también. Pero este es un carcinoma infiltrativo, miren cómo está infiltrado. Este todavía es un intraepitelial, este ya es infiltrante, ¿sí? Inclusive se puede ver acá áreas de necrosis, o la necrosis visual. Bueno,
Y luego vamos a ver el carcinoma epidermoide totalmente infiltrativo, ¿cierto? Aquí estamos viendo la lesión de la vulva, la lesión. Sí, existe el tumor de bordes, digamos, bastante irregulares, una zona bastante hemorrágica. Y la histología nos muestra, aquí está el epitelio, y cómo infiltran en masas, en islotes, en colones de células epidermoides, porque se parece mucho al epidermo. Por eso se llama así. Y una característica, ¿no?, es la presencia de estos elementos así concéntricos de color rojo, que es queratina. Esto se les denomina las perlas o globos cortos. Aparecen todos los carcinomas epidermoides, donde quiera que vayamos a ver. Hemos visto ya eso en el pulmón, por ejemplo, en el esófago, por ejemplo. Ahí tenemos, estas son las perlas cortas. Este es el estroma muy inflamado. Y estos son los islotes de células naturales que están invadiendo. Bueno, también existen lesiones neoplásicas glandulares de las glándulas. Aquí tenemos como representante más importante, es el hidroadenoma papilar. Se presenta, dice, como un módulo muy bien delimitado, con mayor frecuencia en los labios mayores o los pliegues intermediarios, el vestíbulo. Ahí vemos, ¿no?, tiene este aspecto papilar, crecimiento papilar. Este es el tumor. Acá aparentemente es benigno, no se ve mucho, no se ve pleomorfismo. Bueno, acá tenemos la enfermedad de Page, ¿no?, y la vulva. Son lesiones así que parecen eczematosas, como un eczema, ¿no?, se reactiva. Y si vemos el epitelio, son lesiones intraepiteliales. Hay inflamación en la cámara, no hay problema. Pero miren, estas son las células de Page, estas claras, ahí están, que están de preferencia en los estratos profundos, pero también pueden estar en los estratos superficiales. Ahí ven, células de Page. Entonces vemos acá esta placa rojiza, eczematoide. Bueno, pues, y las células que están dentro del epitelio, ahí se quedan. Bueno, entonces pasamos ahora a la patología vaginal. Anomalías del desarrollo. Lo más frecuente que hemos encontrado son la vagina tanicada, ahí está, que siempre va acompañada de también la no separación de las dos porciones del útero, la falta de función ya de los conductos mesonéticos, porque no se funciona, ya están separados. Entonces acá se ve una vagina tanicada con un útero idéntico, así se llama, con dos cabezas. Así es, dos cabezas. Bueno, esto es como anomalías del desarrollo, no las más frecuentes, existe más, pero esta es la más frecuente. Otra patología es la adenosis vaginal. Esta es la mucosa de la vagina. Aquí vemos el estroma y estas glándulas que no son muy frecuentes, no se ven muy frecuentemente. Y aquí inclusive es una glándula dilatada. Entonces, se produce, se ha reconocido esto en hijas de mujeres que han sido tratadas con un medicamento que es el dietilestilbestrol. Es para regular, digamos, los ciclos de la mujer. Entonces era un medicamento teratógeno, entonces las hijas presentaban estas adenosis y que eran porque tenían alto riesgo de volverse un cáncer de células claras, un carcinoma de células claras. Bueno, y aquí tenemos, ¿no?, un segmento de pared vaginal donde vemos acá esta lesión irregular, hemorrágica, y aquí vemos la histología. Aquí estas proyecciones papilares son estructuras glandulares, ya donde hay las células que están muy pleomórficas, son muy irregulares, y son de aspecto blanquecino, que no está así tan claro.
se abrevia con GES. ¿Sí? Entonces, esto inclusive se ha visto en mujeres muy jóvenes, pero la adenosis vaginal inclusive en adolescentes. Bueno, seguimos con la patología inflamatoria de la vagina. Las vaginitis, inflamaciones de la vagina, ya hemos avanzado algo hace poquito, ¿no? Pueden ser causadas por la Candida albicans y tricomonas vaginales. Este es un hongo y este es un parásito. ¿Sí? Otra patología que vamos a ver es la neoplasia intraepitelial vaginal, que es precursor del carcinoma infiltrativo. Este está relacionado con el virus del papiloma. Este es intraepitelial. Luego tenemos ya el carcinoma invasor. El más frecuente es el epidermoide. La mayor parte de estos carcinomas epidermoides de vagina se asocian al HPV de alto riesgo. Pero también puede ser, cuando son primarios, ¿no? Pero cuando son secundarios puede ser complicación de un carcinoma vecino, ya como ser un carcinoma del cuello uterino o bien de la vulva, carcinoma de la vulva. Porque la vagina está en las dos estructuras, ¿verdad? Entre el cuello por adentro y la vagina por afuera. Entonces, el carcinoma de cervell puede comprometer a la vagina. Otro tumorcito, ¿no? Es rhabdomyosarcoma embrionario, que también se llama sarcoma botrioides. Sí, se presenta en lactantes y niñas menores de 5 años. Son masas polipoides, así como granos de uva, pero la característica es que son muy agresivas, son muy malignas. Bueno, vamos a ver entonces. Acá tenemos un segmento de vagina, de pared vaginal, donde podemos ver estos tumores, ¿no? Estos glóbulos tumorales. Acá también. Ahí sí. Entonces, cuando se hicieron los cortes histológicos, a menor aumento, si empieza una panorámica, se ve aquí una zona ulcerosa, una zona ulcerada, donde vemos acá el tumor cómo invade el islote y cordones, les decía, al estómago. Está invadiendo. Y si vemos a mayor aumento, aquí en la zona de ulceración, y aquí vemos las características, perlas jóvenes. Las perlas jóvenes. Aquí estamos viendo el sarcoma botrioides en una rhabdomyosarcoma embrionario en la pincel. Acá vemos así como granitos de uva. Tienen una pared, digamos, que recubre bastante. Es tejido laxo, ¿no? Pero tiene aquí una paredcita, ¿sí? Y vamos a ver esto ahí. Ahí estamos viendo granitos de uva. ¿Sí? Ya, entonces, acá donde muestran las flechas es la zona superficial que se llama la capa del cambio, se llama capa del cambio. Y si vemos a mayor aumento, vemos acá estas fibritas, son fibras musculares esqueléticas. Por eso se llama rhabdomyosarcoma, que es un tumor maligno. Y si vemos con mayor detalle, aquí se puede ver inclusive las estriaciones. Aquí tenemos una célula, miren, con su nucleolo bastante visible. Bueno. Vámonos al cuello ahora, al cuello uterino. Vamos a empezar como siempre por dentro, con las infecciones a nivel del cuello. Acá tenemos la cervicitis aguda inespecífica. Ya sabemos que inespecífica se denomina cuando no se identifica bien. Entonces, cuando se hace un estudio, por ejemplo, una citología colectiva, ¿sí? Lo que se ve son los bacilitos y unas bacterias un poquito pluralitas, que son bacterias cocoides, que parecen bacilos, parecen cocos, por eso se llaman cocoides. Bueno, y tenemos otras, las específicas, que son infecciones producidas por los gonococos, la Neisseria, Cándida, Tricomonas, Clamidias, todas las que les he mencionado anteriormente.
Las cervicitis crónicas, es el motivo de consulta más frecuente, ¿no? En estos sitios, ¿no? Donde se hace el control de cáncer cervicuterino. Entonces, este tipo de infecciones son la mayor parte de los casos, ¿sí? Y pueden ser producidos por los gérmenes antes mencionados, ¿sí? Pero por lo general son desconocidos, son inespecíficos. Es importante acá, en esta zona del cuello, ¿sí? La participación de los lactobacilos, también conocidos como bacilos de Dodderdale. Entonces, estos producen ácido láctico que de alguna manera va a disminuir el pH, impidiendo el desarrollo de otro tipo de microorganismos, los lactobacilos. Bien. Ahí tenemos este es un tuyo abierto. Esta zona, obviamente, es una zona que está inflamada, cervicitis crónica. Y aquí vemos la histología, este es el interior de superficie, este es el exocervix, ¿no? Por eso es el interior escamoso. Y aquí en el estoma vemos denso infiltrado del inflamato del linfocitos, inclusive formándose folículos acá. Y acá también en un extendido de citología y teñidas con el método de Papa Nicolau, se ven acá los hongos, cándida. Así se ve claramente. Se ven las hifas y las esporas. Esporas y las hifas. Estas que parecen cañitas. Aquí están las células epiteliales, descamativas, ¿no? Con el otro tipo. Otro tipo de microorganismos son estas, las tricomonas, que son bastante agresivas y a veces difíciles de resolver. Ahí estamos viendo. Estos son leucocitos. Ahí se ve su núcleo, inclusive a veces se puede ver aquí como un hilito, que es el axostilo de la tricomona. Vamos a los tumores del cuello uterino. Los que se originan del canal endocervical, esas lesiones exofílicas, ¿no? Son los pólipos endocervicales, ya que son tumoraciones inflamatorias. Incidencia máxima entre los 40 y 45 años. Sí puede ser causa de sangrado. Luego tenemos a la neoplasia intraepitelial cervical, NIC, o también conocida como displasia celular. Antiguamente se la nombraba así. Es frecuente alrededor de los 30 años. Es multifactorial y está relacionada con el papillomavirus. Luego tenemos el carcinoma invasor, que tiene tres patrones, ¿sí? de presentación. Uno, el exofílico, que crece hacia afuera. Otro que es ulcerado y el otro es el infiltrativo, el que tiene su ulceración, una úlcera en el cuello, y otro que infiltra hacia adentro en profundidad. El pronóstico depende del estadio, o sea, qué cantidad de tejido hay para adentro. Mientras más superficial sea, es mejor. Mientras no comprometa, digamos, la profundidad del cuello o bien la parte superficial o el perímetro. Porque también puede ulcerar tanto que puede extenderse a otro sitio, ¿no? A la vagina del niño, ¿se puede? Bueno, acá tenemos un pólipo endocervical. Este es el cuello, el exocervix, vemos acá. Este es el orificio cervical externo, donde se está pronunciando este polipito. Este es el pólipo endocervical. Y si vemos la parte histológica, bueno, aquí está la parte de implantación, el tallo de implantación, y aquí está el pólipo, tejido laxo, con glándulas mucosecundarias, glándulas mucosas. Igual es un epitelio mucosecundar y bastantes vasos, con vestidos. Es un estroma laxo, sí, eso es importante. Es muy bien blandito. Acá estamos viendo, sí, la parte de exocervix y acá el endocervix. Hay una zona entre estos dos epitelios. Este es el epitelio estratificado plano y este es el epitelio columnar.
Bueno, acá tenemos esta zonita que es la zona de transformación o de transición. Bueno, acá son células escamosas pero inmaduras. Estas están totalmente maduras. Y esta es la parte donde se une, o donde termina el epitelio escamoso y donde comienza el epitelio columnar o cilíndrico. Ahí tiene una glándula endociliar. Mucha inflamación, por supuesto. Entonces, esta zona es muy importante. Esta zona realmente es donde comienza el carcinoma cerebrouterino. Entonces, es muy importante conocerlo. Aquí tenemos el exocervix o ectocervix, que llaman, ¿no? Ahí está. O la que corresponde a su economía. Acá tenemos, esta es la zona de transformación o zona de transición, donde podemos ver inclusive estratos de células, ¿no? Estas son las células mucosas, cilíndricas, ¿sí? Acá tenemos otras, ¿sí? Que están, digamos, siendo transformadas. Y estas son las células del cerebro. Entonces, esta es la unión escamo-columnar, ¿sí? Por esta zona. Aquí están las células escamosas que eran interesantes, y estas son las células secretoras, mucosas. Y acá es lo que se ve, esta porcioncita, que es un escamoso inmaduro. ¿Sí? Aquí todavía quedan algunas células cilíndricas. Y aquí es totalmente cilíndrico. ¿Sí? Esto ya es el crucero. Pero toda esta zona se le llama la zona de transformación. ¿Por qué se llama zona de transformación? Porque resulta que como ese es el exocervix, es una zona donde existe mucho microtraumatismo y además es una zona expuesta a infecciones, al menos cuando no se tiene hábitos higiénicos más que nada muy prolijos. Entonces ahí pues los microorganismos hacen su gozo. Entonces, ¿qué hace el epitelio para defenderse? Este epitelio que es tan delicadito tiene que defenderse transformándose. ¿Y cómo se va a transformar? En un epitelio escamoso. Entonces, esa es la metaplasia. Entonces, eso es lo que vamos a volver a ver, ¿cierto? Esta es la metaplasia inmadura, incipiente. Toda esta es la zona de transformación. Inclusive esta por acá sí. Zona de transformación. Metaplasia inmadura. Estas son las células normales. El epitelio normal. Bueno. Y ahora, ¿cómo se trata? ¿Qué es la metaplasia cervical? ¿Cuál es la tratamiento? ¿Cómo se produce? Bueno. Acá tenemos la actividad sexual, que es común, ¿no es cierto? El problema es la exposición al HPV, al papiloma humano. Entonces, ¿cuál es la zona diana, digamos, el objetivo del virus? Justamente la zona de transformación, ya la zona de transición cervical. Y en esta zona de transformación vamos a encontrar tanto el epitelio escamoso como el epitelio glandular, ¿sí o no? Eso lo hemos mostrado. Bueno, vámonos por este lado. ¿Qué pasa cuando afecta el epitelio escamoso? ¿Sí? Los primeros cambios que se van a producir son alteraciones a nivel del epitelio, que pueden ser de bajo grado o de alto grado. Eso depende. ¿No? De bajo grado cuando se exponen a virus de bajo riesgo, ¿no es cierto? Aquí está la cepa 6, ¿no? Y cuando se exponen a alto riesgo, como les decía, esta es la más terrible, la 16, pero esta la 18, 31, etc. Son de alto riesgo. Entonces, cuando hay esta infección de bajo grado, lo máximo que puede ocurrir son las verrugas cervicales, ¿no? La poliocitosis. Es casi frecuente que, digamos, lleve a un carcinoma. Casi nunca da carcinoma. Pero sí, esto se ha logrado. Y al menos, si se sobreponen los factores ambientales y otras cosas como el tabaquismo, anticonceptivos, paridad elevada, múltiples parejas, etcétera, obviamente esto va a desencadenar que se instale un carcinoma epidermoide y lo mismo ocurre con el epitelio glandular. Tenemos en un principio, cuando son de bajo grado,
que también si contamos con estos factores, obviamente nos va a llevar al adenocarcinoma ya porque ese es el glándula escamosa. Bueno, ahora, ¿cuál es la capacidad de estos virus de alto riesgo de producir el cáncer? Resulta que estos tienen unas proteínas en su vídeo, que son las proteínas S6 y S7. Entonces, estas proteínas interfieren con la actividad de las proteínas supresoras, ¿vale? Es decir, el P53 y el GNR. Entonces, estas proteínas supresoras son las que suprimen los tumores, pero si están inactivadas por la acción de las proteínas S6 y S7 del virus, obviamente, nosotros no sabemos cómo se detiene. Y acá tenemos algo parecido. El virus, ¿no es cierto? El virus. Entonces, ataca a las células basales del epitelio escamoso. Entonces, acá hay síntesis inicial, aunque no estructural, de proteínas de cualquier tipo de virus. O sea que una vez que han atacado a las células basales, sobre todo a nivel de la zona de transformación, obviamente, ¿no? Entonces, como hemos visto, se acuerdan de la VIH, de la SIDA, ¿no? Cómo ingresa a la célula huésped y hace todas sus trampas, ¿no es cierto?, para ingresar sus genomas, su genoma, y que la célula empieza a reproducir réplicas del virus. Entonces acá hay una infección latente, y esta infección latente, si la persona, como les decía, está sometida a esos factores de mucha alegría, bueno, entonces acá se va a desencadenar el carcinoma, el carcinoma invasor. Bueno, algo así. Vamos por acá. Entonces, lo que habíamos dicho, la neoplasia intraepitelial cervical, que también se denomina displasia, que estamos viendo esta zona del exocérvix, este es el orificio cervical que estamos viendo con colposcopia. Entonces, fíjense estos cambios. Esto ha sido teñido con un líquido que se llama el a la base de iodo, ya que tiene apetencia por las células escamosas, pero no por las células estas glandulares. Entonces aquí estamos viendo una zona de erosión, una gran zona de erosión, ya donde se ha perdido el epitelio, ya por un problema infeccioso probablemente. Entonces, ¿qué cambios van a haber en este asunto de la neoplasia intraepitelial? Aquí vemos un epitelio normal. Aquí vemos la neoplasia intraepitelial cervical, el MIM 1, donde la alteración es en el tercio inferior del epitelio. El MIM 2, en el tercio inferior y el tercio medio. O sea, los dos tercios inferiores, el medio y el de abajo, de superficiación. Y el MIM 3, o carcinoma in situ, ¿sí?, es cuando todo el epitelio está desorganizado. Bueno, antiguamente esto a ninguno se conocía como displasia leve. Acá, cuando eran las dos franjas, los dos tercios bajos, ¿sí?, displasia moderada. Cuando era todo, era una displasia severa o carcinoma in situ. Ya, pero ahora con la última reunión de Bethesda hace unos años atrás, ¿sí?, ya se ha nominado que solamente es lesión de bajo grado cuando es esta, cuando el tercio inferior está comprometido, y de alto grado cuando están estos dos inferiores o bien todo el espesor. Esta es ya la lesión epitelial de alto grado. Bueno, acá en este cuadrito, porque este es un libro también, tenemos todo eso. Y las comparaciones, el SIG y la clasificación manual de Bethesda. Esta es la de Bethesda. Esta es la antigua. La lesión escamosa intraepitelial cervical, de bajo grado, de alto grado, comparando con estas otras. Bueno.
Entonces, para poder detectar estos cambios, se ha establecido el método de la citología, ¿no? Debería ser citología dispositiva. Ya mediante un aparatito del cuello se saca la secreción justamente del orificio cervical externo. Se llama la espátula de aire, pero no es de aire, sino aire con Y. Es un apellido. Entonces, de eso tiene el material y se extiende en una lámina de fotopapel. Entonces, se tiñe con el método de Papa Nicolau justamente, ¿sí? Ya es un investigador americano de origen griego. Entonces, acá se pueden ver todos los cambios. Esto es normal. Estas son las células superficiales. Algunas de estas que tienen queratina y otras que no. Pero con el uso hipnótico, ¿sí? Ahí está. Esto es normal. Acá tenemos de bajo grado, miren, ya los números son un poquito irregular, algo hipertrofado. Todavía hay queratinización, ¿no? Quiere decir que hay un buen funcionamiento normal. Y acá, en estas dos ya es de alto grado de salud. Miren los dos. Aquí se ve mayor acercamiento y aquí con menor acercamiento. Entonces, estos son de alto grado. Este es normal y este es de bajo grado. Y esto más para que ustedes vean lo normal, cómo se ven las células. Estas son células superficiales y estas son células profundas. Estas son caracterizadas. Aquí las células inflamatorias hay un poquito de alteración nuclear, pero no va más allá. En las células cuando son de alto o bajo grado, no tienen que bajo grado, porque aquí hay maduración. Les digo que hay maduración porque se ve que estas todavía están queratinizando, por eso se ve de color rosado. También estas otras no son más profundas. Por aquí se ve la alteración nuclear. Entonces, esta es una de alto grado, puede ser de alto bajo grado, pero en este caso, cuando se ve estas aquí, ya son de alto grado. Y acá, bueno, ya es un cáncer cognitivo. Ahí están los núcleos así vesiculosos, granulosos. Esto se detecta mediante ese método de citología dispositiva. Pero esa no es la última palabra, ¿no? Para confirmar esto hay que hacer una biopsia. O bien, si nos dicen que es una de alto grado o un carcinoma en el informe de la Nicolau, ¿no? Entonces hay que corroborar con una biopsia bien como sacando toda esta porcioncita del cuello que se llama la conización. Bueno, entonces hablemos del carcinoma invasor del cuello uterino. Los factores de riesgo incluyen inicio temprano de la sexualidad, múltiples parejas, tabaquismo, inmunodeficiencia y contaminación con el papilomavirus de autovirus. Y aquí está la C. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Las proteínas víricas, que son la E6 y la E7, producen inactivación de nuestros genes, que es el guardián del genoma, y la EDB, pero son genes supresores. Existen vacunas, ¿sí?, que pueden impedir este proceso. Sí, son bastante eficaces. Bien. Acá tenemos ya, esto es una lesión bastante irregular, de contornos no muy netos, ¿cierto? En la histología se vio una displasia totalmente, pero aquí se encontró que estaba empezando a infiltrar. Entonces, cuando se ven estos cambios, así como pedacitos de epitelio atípico ya ingresan en el estómago, se denomina esto carcinoma invasor, o microinvasor, microinvasor. Pero es mejor tratarlos como ya se fue un carcinoma invasor. No sabemos, ¿no?, si lo vamos a hacer conservadores, no sabemos si en ese sitio lo van a salir una infiltración y en otro sitio hay infiltración más grande. Entonces no vale la pena preocuparse. Ya este es un carcinoma totalmente declarado. Ahí está. Y bueno, como ustedes ya saben, la zona de ulceración, la zona superficial, y aquí la invasión de células tireoides. Pero acá no hay mucha queratinización, no hay los globos cortos
sea que esto no está también diferenciado. Está medianamente diferenciado, no se ve los globos. Entonces es un carcinoma no queratinizado, epidermoide o queratinizado. Bueno, también habíamos comentado sobre los adenocarcinomas que se eliminan en las glándulas. Ahí tenemos, por ejemplo, esta masa que es el tumor, y a la histología nos mostró eso. Estructuras glandulares con proyecciones papilares, aquí están los ejes, ¿sí? Ejes con tejido conectivo, con vasos, ¿sí? Entonces aquí estas proyecciones papilares tienen esta tendencia a formar glándulas. Entonces tienen este aspecto polipoide, adenocarcinoma endocervical. Bueno, seguimos avanzando. Nos vamos al cuerpo del útero. Y específicamente a la cavidad endometrial. Aquí, entre las alteraciones más frecuentes, está la hemorragia uterina disfuncional o hemorragia uterina anormal. Esta alteración más frecuente. Entre las causas se describe la falta de ovulación. A consecuencia de ello puede ser un trastorno endocrino, una lesión ovárica o un trastorno metabólico. Estas hemorragias se pueden producir durante los periodos menstruales o entre estos, los periodos menstruales normales. Cada 28 días puede aparecer el día 13, 14, 18, mejor. Pero puede aparecer en cualquier momento. Otras causas se consideran la endometritis crónica, los pólipos endometriales. Leiomiomas son tumores de fibras musculares lisas y sobre todo cuando son muy superficiales que están debajo de la mucosa endometrial. Estos pueden provocar sangrado o también las neoplasias, ¿no? En este caso, cuando se trata de un endometrio por anovulación, por falta de ovulación, ya se ve que hay un estímulo estrogénico persistente. Entonces, ¿qué cambios nos muestran las glándulas endometriales? Nos van a mostrar un patrón proliferativa constante. Así es. Bueno, existen tumores ováricos que condiciona esto, pero bueno, no vamos a recortar. Ahí están, ¿no? Las causas. Este cuadrito lo tienen ustedes también. Según el grupo de edad, ahí está, en la prepubertad. Puede haber hemorragia, sí, cuando existe pubertad precoz, de origen hipotalámico, hipoficiario u ovárico. En las adolescentes, ahí está el ciclo anovulatorio como primero. Y también puede ser por trastornos de la ovulación. En la edad fértil existen muchas, pero también está ahí presente el ciclo anovulatorio. En la perimenopausia, antes de que se suspenda, existen varias de causas de la fertilidad disfuncional, pero también está considerado el ciclo anovulatorio. Y en la posmenopausia, ¿no? Está el atrofia endometrial, lesiones anatómicas como carcinoma, hiperplasia, endometriosis, pólipos, etc. Entonces, este cuadrito lo tiene. Pueden revisar. El famoso ciclo anovulatorio es la causa más frecuente de hemorragia disfuncional hormonal. Se deben a desequilibrios hormonales y son más frecuentes en la menarquia, o sea, en la primera menstruación o las primeras menstruaciones del adolescente, o bien en el otro extremo, el periodo perimenopáusico. La falta de ovulación conduce a una estimulación excesiva y prolongada de estrógeno. Claro, si no contrarresta, si no hay ovulación, no va a haber el cuerpo amarillo, por lo tanto no va a haber progesterona, que es lo que contrarresta. Entonces, el estímulo estrogénico va a ser persistente. Por lo tanto, la imagen del patrón de las glándulas endometriales va a ser de tipo proliferativo. Esa es la cosa. Bien. Ahí tenemos un endometrio anovulatorio. Ahí están las glándulas endometriales, con su epitelio, glándulas rectas, con epitelio pseudoestratificado. Y obviamente el estroma es hipercelular.
A veces puede haber hemorragia intersticial. Bueno, en el endometrio también pueden haber trastornos inflamatorios. La endometritis aguda, por ejemplo, es infrecuente, pero se debe a infecciones bacterianas, generalmente postpartos o post-aborto. Entonces, lo que va a provocar esta inflamación, esta infección aguda, ¿sí?, son los productos de la concepción retenidos, sobre todo los abortos, ¿no? Quedan restos de placenta, restos de membrana, son los productos de concepción. Entonces son factores predisponentes actualmente. Y los agentes que causan la infección son los estreptococos hemolíticos del grupo A, los estafilococos y otras bacterias, no, principalmente estafilococos y estreptococos. La endometritis crónica, ¿sí?, se relaciona con las siguientes causas, ¿cierto? La enfermedad inflamatoria pélvica crónica, tejido gestacional retenido, ¿sí?, tras partos o abortos, los dispositivos intrauterinos, la tuberculosis, que es en nuestro medio, sí hay que considerar esto, que puede haber por diseminación miliar, o con más frecuencia secundaria a una salpingitis tuberculosa. En la esfera ginecológica, la tuberculosis afecta más a las trompas, como en el varón, a la epidímica. Entonces, esta puede por vía cardiacular diseminarse, ¿no?, al endometrio, al ovario, por ejemplo. Doctor, ¿qué dispositivos intrauterinos provocan realmente endometriosis? Perdón, mamita. ¿Qué dispositivos intrauterinos provocan? DIUs, son para anticonceptivos. Ya son como la T de cobre, pero son dispositivos intrauterinos. Se abrevia DIU. ¿Alguna vez has escuchado eso? DIU. Eso. Bueno. Endometritis aguda y crónica. Bueno, la aguda obviamente se reconoce por la cantidad de polimorfonucleares que hay, pero la crónica es importante reconocer a los plasmocitos, no hay tanto electrógeno acá, pero sí muchos plasmocitos. Normalmente el estroma endometrial es hipercelular, es muy celular, y a veces puede uno confundir o pasar una infección, pero cuando encontramos neutrófilos y plasmocitos, podemos ya estamos autorizados a decir que se trata de una infección. Si son neutrófilos, aguda, y si son plasmocitos o células plasmáticas, es una inflamación crónica. Bueno, la endometriosis es un trastorno que se produce en mujeres generalmente, principalmente en edad fértil. ¿Y a qué se refiere la endometriosis? A la presencia de tejido y estroma endometrial, bueno, tejido endometrial, glándulas y estroma, obviamente, ectópico, en una zona distinta del útero, o sea, fuera del útero. Encontramos implantes de glucosa endometrial en sitios fuera del útero. A menudo causa infertilidad, dismenorrea, o sea, menstruación dolorosa, dolor pélvico y, bueno, repetimos, infertilidad. Eso es bastante importante. Entonces, para explicar esto de la endometriosis, existe una serie de teorías. Hay algunas que son relativamente, digamos, adecuadas, y otras que no mucho. Por ejemplo, está la teoría de la representación. Propone que el tejido endometrial se implanta en zonas ectópicas por flujo retrógrado del endometrio menstrual, por cierto, flujo retrógrado, o sea que avanza a través de las trompas, donde puede implantarse en la misma trompa o bien en el ovario o bien en el territorio o donde sea. Hay que hacer reduplicación. Teoría de las metástasis benignas. Sostiene que el tejido endometrial puede diseminarse, es decir, desde el útero a áreas distantes a través de vasos sanguíneos y canales linfáticos. La teoría metaplásica plantea que el endometrio se origina directamente a partir del
Y esta otra, teoría de las células madre, o sea, progenitoras, extrauterinas. Propone que las células madre progenitoras, ¿sí?, de tejido endometrial vienen desde la médula ósea, ¿ya?, y se diferencian en el tejido endometrial. Un poquito descabellado, pero bueno, es considerado. Bueno, entonces ya saben, el celoma es el mesotelio de la pelvis y del abdomen. Bien, aquí entonces están plasmadas las teorías. Esta es, digamos, la más fuera del guión. Aquí está el flujo menstrual, porque el endometrial que se ha discutido. Entonces, por esta vía, por purificación, a través de la trompa de falopio, llega hacia la cavidad peritoneal y puede implantarse por fuera del endometrio, en el colon, en el apéndice y en otros sitios más. Esta es la vía en que está la inseminación, que es la pélvica, que la tiene separada por las venas o por los vasos linfáticos que se diseminan. Y aquí está la otra teoría que dice que del celoma, ¿no?, que se origina en las células del celoma. Pero bueno, es una teoría. Pero también se ha descrito y bien documentado que muchas veces de mujeres que han sido sometidas a un parto por cesárea, al sacar al bebé con más tejido, no pueden arrastrar tejido placentario o tejido endometrial, sobre todo tejido placentario. Y estos pueden quedarse en la superficie del corte de la pared abdominal. Entonces ahí se quedan y empiezan a proliferar ahí. Entonces eso se ha visto mucho, ¿no? Y este es el caso. Aquí, por ejemplo, esta es la piel abdominal, y aquí vemos, ¿no?, este tejido endometrial. Inclusive algunas glándulas se dilatan quísticamente. Se forman como unos tumores bastante groseros y dolorosos. Esta es la piel abdominal. Y esto es cuando sucede esa situación, ¿no?, de los partos por cesárea. Bueno, entonces las localizaciones más frecuentes de la endometriosis, o varios, sí, varios, de las trompas de falopio, ¿por qué no?, en el peritoneo, sí, en el útero, vejiga, en el intestino, en el colon, sí, en el miometrio, pero cuando se implantan en el miometrio ya no es endometriosis, se llama adenomiosis, ¿sí? Adenomiosis, es otra cosa. Aquí en el fondo del saco de Douglas, por ejemplo, también puede implantarse, o en el saco de Douglas. Bueno, son localizaciones de la endometriosis. Y algunos ejemplos. Aquí tenemos tejido, un implante de tejido endometrial en colon, ¿no? Aquí está la mucosa colon, ahí está la lámina propia. Aquí tenemos el mayormente, ¿no?, aquí está la mucosa y la submucosa, miren ustedes. Aquí estamos viendo en el ovario, miren, estos son como quistes que tienen una sangre degenerada, y son los famosos quistes de chocolate, también conocidos como endometriomas. Aquí está la histología. Este es el estromo ovárico y aquí está el epitelio endometrial que produce sangre, obviamente, y esta sangre se queda aquí y se degenera, produce adquiere ese aspecto de chocolate. Por eso se llaman quistes de chocolate o simplemente endometrioma. Aquí estamos viendo un útero partido, donde en el miometrio encontramos estas zonitas hemorrágicas. Miren acá se puede ver. Y a la histología nos muestra que son implantes. Pero a esto ya no llamamos endometriosis, sino adenomiosis. Aquí también podemos aprovechar de ver un pólipo, como decía. Aquí está la otra parte. Está partido en dos. Inclusive en el cuello vemos estos quistes mucosos o quistes de retención. Este es el cuello. Bien. Ahí tenemos la pared de la miometria. Aquí está el endometrio. Aquí estas áreas hemorrágicas, ¿sí? Y aquí entre las
fibras musculares encontramos estos implantes de glándulas y estrógeno. También podemos observar los pólipos, que no son interpuentes, los pólipos. Aquí en el fondo, este es el cuerpo, este es el cuello, estos seres, canal endocervical, cavidad endometrial. Bueno, esta histología es un endometrio de tipo proliferativo, pero a veces quísticamente dilatada. Esto es una hiperplasia, sí. Bueno, en un pólipo, claro, pólipo glandular. Otra condición es la hiperplasia endometrial. Es una causa importante de hemorragia uterina, y se trata del crecimiento glandular y del estroma como respuesta a trastornos funcionales. Entonces, pueden ser desorganizaciones sencillas, simples, o bien pueden ser muy graves, muy desorganizadas realmente. Y esto ya nos puede llevar a cáncer. Está asociada a estimulación estrogénica excesiva. Entre la carcinogenia molecular se ha establecido que hay una inactivación de este gen supresor que es el PTEN, ¿no? Entonces, esto se ha detectado comúnmente en todos estos casos de hiperplasia endometrial. Y también se ha visto lo mismo, se ha detectado, se ha identificado a este gen, probablemente mutado ya, en el carcinoma endometrial y del endometrio. Ya vamos a ver eso. La clasificación histológica se basa en criterios morfológicos. Entonces, acá tenemos, sobre todo, esta es una clasificación antigua. La hiperplasia simple sin atípica, donde hay una dilatación quística, pero es una situación benigna. Tenemos una hiperplasia compleja, donde hay mayor proliferación glandular, pero no hay atípica. Y luego tenemos la hiperplasia atípica, donde sí es la antesala del cáncer endometrial. Situaciones asociadas a la hiperplasia endometrial: obesidad. ¿Ya? Entonces aquí sucede que hay una conversión periférica de andrógenos en estrógenos. En la menopausia también, en el síndrome del ovario poliquístico, ¿no? Que se llama el síndrome de Steinfeld-Tarr. Tumor de células granulosas funcionantes de ovario, como funcionan estas liberan estrógenos, cantidad. Función cortical ovárica excesiva, la hiperplasia del estroma cortical. Administración prolongada de compuestos estrógenos, sobre todo en aquellos medicamentos, ¿no? Anticonceptivos, o ambulatorios. Bien, aquí tenemos una imagen, ¿sí? En este útero abierto, ¿sí? Donde vemos el endometrio. ¿Sí lo ves? Y lo mismo acá, ahí está el endometrio. Normalmente no es de más de 1 o 2 milímetros, ¿no? Pero acá está de 1 centímetro. Pero acá ya exageró. Bien. Aquí tenemos la clasificación de la hiperplasia, no la antigua, la que les mostré. Bueno, y aquí hay otra que incluye la hiperplasia intraepitelial endometrial y los europeos que tienen su propia clasificación. Pero esta es la última, la del 2013, me parece. No, perdón, 2023. Aquí está. Es de la clasificación de la OPS modificada. Entonces, fíjense, antes se clasifica así, ¿no? La OMS también. Simple sin atipia, compleja sin atipia, compleja con atipia y atipia, ¿no? Compleja con atipia. Pero era muy redundante claramente. Entonces, como les decía, los criterios modernos, por ejemplo, esta de la neoplasia intraepitelial endometrial, a esta se la considera como una hiperplasia simplemente. Hiperplasia simple, nada más. Y esta con atipia
una neoplasia intraepitelial endometrial es una neoplasia. En cambio, esto es una hiperplasia. Y el carcinoma es carcinoma dorsal. Acá, igual, ¿no? Este criterio de la neoplasia intraepitelial. Los seroceros, a esta la catalogamos como neoplasia o hiperplasia simplemente. Y esta otra como neoplasia endometrial simplemente. Y esta la modificada. Esta es la modificada. Esta es la hiperplasia sin atipia. Esta es la hiperplasia simple que mostrábamos acá. Y la hiperplasia con atipia o hiperplasia atípica. Sin y con atipia. Nada más, así de simple. Y bueno, esta otra que tiene compleja con atipia la catalogan como una limítrofe o borderline. Y como les decía, el carcinoma es carcinoma. Aquí algunas consideraciones de esta de la otra. ¿Sí? Hiperplasia sin atipia. Esta categoría incluye formas benignas de hiperplasia endometrial que no presentan cambios celulares anormales. Es considerada menos riesgosa en términos de progresión a cáncer endometrial. ¿Sí? La otra, la hiperplasia atípica, también conocida como neoplasia intraepitelial endometrial. Esta forma se considera una lesión precursora del carcinoma endometrial, tipo 1. Ya vamos a ver eso una vuelta, ¿sí? Tipo 1, tipo 2. La hiperplasia típica presenta cambios celulares que pueden indicar mayor riesgo de progresión a un cáncer. Eso es importante que tengamos en cuenta. Aquí estamos viendo eso. Esta es la neoplasia simple, la hiperplasia simple, o la típica, si ustedes quieren. Aquí tenemos un poquito más, digamos, borderline. Hay mayor proliferación de glándulas. Y estas últimas dos ya es la hiperplasia atípica. Miren, las glándulas están, unidas unas con otras, bien compactadas, espalda con espalda. Aquí estamos viendo mayor aumento, donde el epitelio está totalmente desorganizado. Hay pérdida de polaridad, etc. Esta es una hiperplasia atípica. Bueno, y vámonos al carcinoma endometrial. Estudios clínico-patológicos y análisis moleculares respaldan la existencia de dos amplias categorías de carcinoma endometrial, denominadas, lo que vamos a hacer aquí, tipo 1, o que también se llama carcinoma endometrioide, y el tipo 2, carcinoma de tipo seroso. Bueno, el tipo 1, de tipo endometrioide, es el tipo más frecuente de carcinoma endometrial y representa el 80-85% de los casos. Tiene estrecha relación con la obesidad, así que las gorditas se desarrollan en un contexto de hiperplasia endometrial e hiperestrogenismo. Suelen ser histológicamente bien diferenciadas, o sea, un grado 1, hablando de un grado 1 al 4, digamos, grado 1. Estas están también relacionadas con la mutación del supresor PTM. Este es el tipo 1. El tipo 2, carcinoma de tipo seroso, ¿sí? También es endometrio. Afecta a mujeres 10 años mayores que estas, ¿no es cierto? Si estas tienen, digamos, acá no dicen, pero estas alrededor de los 70, estas por los 75 alrededor. Ya. De las que han sufrido este tipo de carcinomas endometrioides, se ven señoras más cañosas, ¿sí? Suele desarrollarse en un contexto de atrofia endometrial, un endometrio atrófico, ¿sí? Por falta de influjo hormonal, obviamente. Los tumores serosos se consideran tumores de tipo 2 y son, por definición, poco diferenciados, grado 3. Por
porque el grado 4 sería indiferenciado. Ya, está estrechamente asociado a mutaciones del primer supresor tumoral TP53. Y acá nos muestra, ¿no?, el desarrollo del carcinoma. Acá tenemos un endometrio proliferativo normal, aquí hay la mutación de este gen. Entonces empieza ya la hiperplasia sencilla, ¿no?, la simple y la, digamos, la borderline, por decirlo, ¿no? Pero hay también afectación de otros genes, que ya ayudan a que el proceso se alargue más. Por ejemplo, estos son genes que controlan la multiplicación en el ciclo celular. Estos ya son oncogenes. Entonces tenemos acá una hiperplasia atípica y luego otra mutación de otros genes más adicionales, ¿sí? Ya nos da el carcinoma invasor, aquí de grado 1. Este es el tipo 1, endometrio, tipo endometrio. Este es el tipo seroso. Acá tenemos un endometrio atrófico, a diferencia de este otro, ¿verdad? Bueno, entonces aquí empieza la mutación del TP53 y entonces estas células se alteran, empiezan a proliferar, digamos, a alterarse las células. Aquí tenemos otras mutaciones adicionales y donde se establece el carcinoma o el adenocarcinoma de tipo seroso. Bueno, esa es la historia. Y aquí tenemos las imágenes. Este es el tipo 1 de endometrioide. Miren, es más, pero a comparación del tipo 2, aquí es mucho más severo, más agresivo. Miren, y aquí vamos a ver también la histología. Adenocarcinoma, sí, las glándulas están con sus epitelios muy alterados, despolarizados, las glándulas están muy unidas entre sí. Y acá vemos nuestras proyecciones de papilares, se ven papilas. Y acá se desprenden estos colgados de los centros, muy atípicos, muy atípicos. Entonces, este será catalogado como un grado 3. Bueno, y acá vamos a parar con eso. Ahí estamos viendo que hay un problemita con bebés. La asistencia es muy baja. El problema aparentemente es la movilidad. Este asunto de la gasolina es terrible. Ya ayer estoy sintiendo también en carne propia. Bueno, no sé, a ver, veremos cómo andan las cosas, pero se pone más